95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando tu programa Mi Mascota y Yo, con la médica veterinaria Lorena González. Acompáñanos. Hola, muy buenos días amigos y amigas, gracias por escucharnos en su programa Mi Mascota y Yo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre mitos y realidades sobre la esterilización de nuestras mascotas. Y hoy, siendo las 10 de la mañana en punto, en este pueblo maravilloso, mágico de Tepozotlán, Estado de México, estando a una temperatura de 11 grados centígrados, comenzamos nuestro programa. Y les recuerdo, nuestro correo es gbradio@outlook.com, nuestra página www.gbradio.com.mx, nuestro Facebook es GB Radio, nuestro YouTube es GB Radio, nuestro Twitter @gbradio2, nuestro Instagram gb.radio y nuestro teléfono en cabina es 55 58 96 12 30 y el teléfono de Clínica Veterinaria Lorbet es 55 77 05 09 98. Y bueno, el día de hoy me gustaría también conocer sus experiencias y sus dudas en cuanto a la esterilización de su mascota. Y vamos a comenzar nuestro programa. Bueno, les tengo que platicar que nosotros en Clínica Veterinaria Lorbet hicimos un estudio con toda la gente que nos visita aquí en nuestra área de trabajo y les preguntamos a las personas cuáles eran sus inquietudes, cuáles eran sus dudas en cuanto a la esterilización de su mascota. Entonces de ahí recabamos alguna información de mitos. Y bueno, algunas cosas son mitos, algunas son realidades que vamos a aclarar el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar. También vamos a hablar de cómo es el procedimiento quirúrgico para que ustedes tengan la mayor información disponible. Y bueno, vamos a empezar con el primer mito. Dice, ¿los perros y gatos deben de tener una camada una vez en su vida? Pues, ¿qué creen? Que esto es totalmente falso. No hay estudios un estudio científico que nos pueda asegurar que ellos tengan la necesidad de ser madres o padres como nosotros. Hay que recordar que ellos se reproducen por preservar la especie. Esto está influido por un estímulo hormonal. A veces este tipo de situaciones a nosotros como humanos se nos puede hacer un poco lógico, pero en realidad esto es un gran mito. Entonces recuerden, los perros y los gatos no deben de tener una camada una vez en la vida. No es necesario. No hay estudios que reflejen esta parte. Y vamos con otro mito o realidad. ¿Los perros y gatos suben de peso después de ser esterilizados? Bueno, normalmente sí tienden a subir de peso porque ya no tenemos una influencia hormonal. Pero hay que recordar que nosotros tenemos que trabajar con ellos. ¿A qué me refiero con trabajar con ellos? Tenemos que sacarlos a ejercitar. Una técnica muy, muy agradable es sacarlos a pasear todos los días por 30 minutos y esto va a hacer, en el caso de perros, que tengan movimiento y quemen esas calorías extras que pudieran estar teniendo. Aunado a que si nosotros proporcionamos una dieta adecuada, podemos controlar la condición corporal de nuestro paciente. Nosotros como médicos veterinarios normalmente no trabajamos diciendo, ¿no? Un perro es obeso o es delgado. Nosotros lo manejamos por condición corporal. Entonces así ustedes dan un alimento adecuado. En la industria ya hay muchos alimentos con evidencia científica y están diseñados con el aporte calórico que requiera nuestra mascota. Entonces es una excelente opción. En el caso de los gatos, hay gatos que normalmente los tenemos en casa y bueno, aquí podemos manejar el enriquecimiento ambiental. Vamos a poner a lo mejor algunas repisas, algunos juguetes que estimulen al gatito a que esté jugando y que esté activo y esto nos va a ayudar a que no suba de peso. Y bueno, vamos a hablar de otro mito. ¿La esterilización cambia el carácter? En algunas ocasiones sí llega a cambiar el carácter, pero porque no tenemos esa influencia hormonal.
pero muchas veces tenemos un cierto patrones de comportamiento que no son adecuados en nuestro perrito o en nuestro gatito, y entonces ahí lo recomendable es buscar una persona que sea especialista en lo que es el comportamiento animal, que en este caso serían los etólogos. Muchos etólogos también recomiendan esterilizarlos, bueno, para evitar que el efecto hormonal permita que ellos quieran escaparse o quieran salir, en el caso de los machos, en buscar una hembra en celo y tener ese estímulo en el que quieran buscar. Bien dice, ¿no? La hormona es un poco alentadora, de hecho perdemos muchas capacidades y entonces por eso salen a buscar hembras. Y bueno, en este caso también el esterilizarlo también nos va a ayudar a que no se escape o que el perrito sea un poco más hogareño en nuestra casa. Y bueno, vamos a mandar saludos a Cristian Rodríguez. Cristian Rodríguez, gracias por escucharnos, bienvenido a tu programa, Mi Mascota y Yo. Y bueno, vamos a mandar saludos a Carlos Ignacio Miranda. Él nos dice, saludos desde Costa Chica de Guerrero. Un beso y un abrazo a Guerrero, gracias por escucharnos. A Víctor Manuel del Valle, gracias por escucharnos en su programa Mi Mascota y Yo. Nos pregunta Azaret Carreón, muchas gracias por escucharnos, Azaret. Perdón. ¿Es recomendable esterilizar a los perritos según viven más? Perdón. Sí es recomendable esterilizarlos y sí aumenta su expectativa de vida. ¿Por qué? Porque se van a hacer menos predisponentes a salir de la casa, a querer escapar. Entonces sí nos ayuda bastante esta situación. Y bueno, en cuanto al carácter, bueno, ellos se vuelven a ser un poco más concentrados y mejora algunos aspectos en cuanto al mercado territorial. ¿A qué me refiero? A que sea muy territorial, a que empiece a orinar varios lugares de la casa o inclusive la calle, y esto, bueno, se va a ver un poco mejorado en ese aspecto. Les digo que hay que buscar un etólogo cuando ya tenemos un problema que va más allá de esta parte, pero sí nos va a ayudar. Otro, nos dicen, ¿los perros deben esterilizarse después del primer celo? Bueno, esto es totalmente falso, lo que nos lleva a los siguientes puntos. Los perros y los gatos que se esterilizan, ¿les salen tumores? Bueno, aquí hay que recordar que en cuestión de tumores, nosotros, el simple hecho de ser organismos pluricelulares, como son los perros y los gatos también, esto me refiero a que estamos conformados de muchas células, y este es un factor que nos predispone a tener cualquier tipo de tumores, aunado a ciertos factores que estimulan a las células a generar tumores. Pero bien, nosotros cuando esterilizamos estamos regalando un regalo de salud a nuestros perritos y a nuestros gatitos. ¿Por qué? Porque vamos a evitar ciertos problemas, por ejemplo, problemas reproductivos, y en este caso, bueno, vamos a hablar también de los tumores. Hay un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México donde nos menciona que ha habido perras que no son esterilizadas y que éstas llegan a presentar el 26% de la presentación de tumores de glándula mamaria. Y también nos menciona que hay perras que se esterilizan después del primer celo y esta incidencia baja en un 8%. También tenemos perras que fueron esterilizadas antes del primer celo. Esto nos reduce considerablemente que tengamos problemas de neoplasias en glándula mamaria. Esto nos llega a reducir hasta el 0.05% la presentación de estos tumores. En el caso de los machos, también nos baja la incidencia de tener tumores prostáticos o algunos abscesos también en la parte de próstata, o incluso algunos otros problemas como una hernia perianal. Entonces sí nos baja bastante la incidencia. Aquí lo que podemos hacer es ir valorando si queremos reproducir a nuestros perritos o a nuestros gatitos.
Pero también cabe un punto importante a considerar en esta parte. Cuando nosotros reproducimos a nuestro perrito o a nuestro gatito, tenemos que pensar qué va a ser de esos cachorros. Podemos también a lo mejor buscarles un buen hogar, donde les den cariño, les den amor, les den las atenciones que ellos requieren. Pero muchas veces la gente no tiene ese tiempo para poder estarlos cuidando o darles la atención que requieren, y son perritos que terminan abandonados en la calle. Cuando terminan abandonados en la calle, también son predisponentes a que los muerdan a otros perritos, algunos traumatismos, que sean atropellados, que se pierdan de una cierta área, que tengan más parásitos, que tengan hambre, que la gente en algunos locales los corra del lugar. Y entonces esto es un dolor, y recuerden que tenemos que respetar a la vida. Entonces esto es muy importante. Siempre debemos de considerar pues esa parte, ¿no? De que dónde van a quedar esos perritos. Muchas veces a mucha gente les gustan porque son pequeños, pero mientras van creciendo o empiezan a tener problemas de comportamiento, como morder cosas, destruir partes de la casa, a lo mejor sacar la tierra del jardín, todo este tipo de situaciones, bueno, normalmente terminan en la calle. Entonces es importante considerar esta parte, dónde van a quedar todos esos animales, ¿no? Y en el caso de los gatos es exactamente lo mismo. En los gatos, ellas tienden a reproducirse muy continuamente, y entonces hay muchos gatitos fuera, y muchas veces la gente no tiene el recurso para poderlos esterilizar. Recuerden que también esto es un acto de amor hacia nuestros animales. Aunado también que tenemos que considerar que hay razas de perros que requieren a lo mejor una cesárea. Digo, cualquier raza puede ser predisponente a este tipo de situaciones, pero también ahí nosotros estamos comprometiendo la vida de nuestro perrito o de nuestro gatito, ya sea hembra o sea macho. En el caso de las hembras, bueno, a veces se tiene que realizar cesáreas porque no pueden nacer o por ciertas circunstancias que comprometen la vida de nuestra mascota. Entonces esto pues sí, vamos a tener un poco de cuidado. Nosotros cuando también reproducimos, ya decidimos, tenemos que tener un control médico veterinario. Nuestro médico nos va a dar las indicaciones de qué alimento tiene que consumir, por cuánto tiempo, se hacen controles, se hacen ultrasonidos, e inclusive podemos medir la cabecita por medio de un estudio radiológico a cierta etapa. Se puede medir la cabecita y saber si pueden nacer correctamente o si es necesario programar una cesárea. Pero una de las complicaciones que hemos tenido quirúrgicamente es cuando reproducen, por ejemplo, en los chihuahuas, que a lo mejor se queda atorado algún perrito y que lamentablemente fallece, pues llega a suceder que empiezan a tener los otros perritos estrés fetal. Entonces ellos pueden fallecer, y esto puede derivar a una infección en sangre de nuestros perritos, o puede generar un problema bastante mayor, y esto normalmente tiende a ser una urgencia y tiende a ser quirúrgico. Al ser quirúrgico, como todas las cirugías, conllevan un riesgo, y en este caso aumenta aún más el riesgo. Muchas veces esto termina en haciendo una esterilización total del paciente. Entonces vamos a tener mucho cuidado con esta parte y tenemos que considerarlo. También nos preguntan, ¿no? ¿Mi gato o perro va a perder masculinidad cuando lo esterilizamos? Esto es totalmente falso. Los perros y los gatos no tienen esa sensación de sexualidad, ¿me explico? Ellos no tienen esa identidad sexual, entonces realmente no se hace ni menos hembra ni menos macho por este tipo de procedimientos. En nosotros estamos acostumbrados a que en medicina humana hay algunas mujeres que por alguna razón tienen que realizarles el procedimiento de retirarles la matriz junto con ovarios, todo el aparato reproductor, y se llegan a sentir mal, pero esto ya es un proceso que ya es psicológico.
Cuando nosotros acabamos nuestra vida reproductiva y nosotros ya estamos realizados en ese aspecto, porque hay gente que no quiere tener hijos y eso no te hace ni menor mujer ni mayor, ¿no? O sea, realmente hay gente que no tiene hijos y que realmente tiene una calidad de vida estupenda y no le genera ningún problema. En este caso, bueno, lo recomendable siempre es pedir una ayuda psicológica, pero esto no sucede ni en los perros ni en los gatos y mucho menos pensar que va a perder la masculinidad o la feminidad por realizar un procedimiento de este tipo. Y bueno, Anaid Moreno nos pregunta, ¿un macho deja de querer montar los peluches? Ok, este es una pregunta muy interesante, Anaid Moreno. Gracias por tu pregunta y gracias por escucharnos en tu programa Mi Mascota y Yo. Bueno, aquí montan los peluches puede ser por varias circunstancias. Yo he tenido pacientes en la clínica donde aún esterilizados tienen ese estímulo de monta. Aquí la ventaja que tenemos es que ya no va a haber el nacimiento de cachorros o ya no va a generar un conflicto mayor. Sí los llegan a montar y esto lo hacen solamente por querer gobernar, por decirlo de alguna manera. Es una manera de decir, aquí estoy yo y yo soy el que mando. Es una forma también de trabajar de esa forma, ¿no? De ellos, de decir es que esto es mío, e inclusive llegan a montar a otros perritos y es la misma razón, ¿no? Es decir, este es mi territorio. Y bueno, ahí esa es la razón de por qué a veces montan los peluches o incluso las almohadas. También me ha tocado casos. Carlos Ignacio Miranda me dice, mi perrita es raza French, tiene 9 años de edad, la esterilizamos desde el primer celo, come 3 veces al día. ¿Es correcto que coma 3 veces al día? El año pasado la sometieron a una cirugía y le retiraron 7 verrugas que le estaban creciendo y nuevamente le están creciendo otra vez. ¿Por qué le salen esas verrugas? Ok, de que sea correcto de que coma 3 veces, claro que es correcto. Tú puedes manejar ahí, darle de comer 3 veces al día o 2 veces al día, dependiendo los horarios que ella tenga para comer. Aquí lo que yo te recomiendo es, si estás utilizando un alimento, una croqueta, que no es especializada en pacientes que están esterilizados, puedes bajar un 10% de ese alimento y también tenemos que ver cuánto le toca en gramaje de comer al día. Y la idea también es que cuando tú tienes ese gramaje, lo dividas en 2 o 3 porciones al día. Aquí lo recomendable sería no darle alimento de consumo que consumimos nosotros, porque esto también puede generar algunas intoxicaciones en algunos casos de algunos alimentos o puede generar obesidad. Recuerden que un paciente que sube de peso se hace predisponente a muchísimas enfermedades, entre ellas puede ser diabetes mellitus, que también les da, entre otras enfermedades que pueden generar un problema crónico degenerativo en el paciente y tengamos que administrar ciertos fármacos ya de por vida. Entonces lo ideal es manejar una dieta que sea para pacientes que están esterilizados, y en la industria hay bastante alimento. ¿Cómo hacemos el cambio del alimento? Este tiene que ser gradual, es decir, nosotros ya escogimos un nuevo alimento, vamos a ver cuánto le toca en gramaje y se lo vamos a ir proporcionando poco a poco en lo que su sistema digestivo se acostumbra a tal alimento. También nos comentas de las verrugas. Sí, hay verruguitas, hay que considerar la edad de la paciente, que es muy importante. Muchas veces esas verrugas, en primera, si ya las retiraron, lo recomendable siempre es mandarlo a patología. El patólogo nos va a decir si es una verruga o es una neoplasia y qué esperar si es que fuera una neoplasia, ya que hay neoplasias, me refiero a tumores que vuelven a reincidir, o hay tumorcitos que los retiras y ya no pasa absolutamente nada, y esto tiene el objetivo de saber qué esperar de ese tipo de neoplasias y si ella fuera candidata a alguna quimioterapia, que es muy válida, y mejorar este tipo de situaciones, ¿ok? Y bueno, ¿por qué le salen? Puede ser también por la edad. Nosotros normalmente en Clínica Veterinaria Lorbet,
Cuando no es una verruga que le genera molestia, se prefiere no retirarlas, pero si es una verruga que a lo mejor él en ciertos movimientos se puede llegar a atorar en algún lugar o algo, bueno, lo recomendable sí sería retirarla. Y bueno, yo soy de la idea de mandarlos a patología para asegurarnos que realmente sea una verruga. Recuerden que nosotros solamente vemos clínicamente, pero nos basamos de otras áreas para poder recomendar lo mejor posible para nuestros pacientes. También en este caso de las verrugas, yo he tenido pacientes en Clínica Veterinaria Lorbet donde son muy peludos los perritos y entonces el mismo pelo estrangula la verruga y entonces empieza a sangrar. Recuerden que la piel es el órgano más grande que tenemos y está muy irrigado. Con irrigación me refiero a que tiene muchos vasos sanguíneos. Entonces, al ser estrangulada, se rompen esos vasos sanguíneos y tienden a ser muy, muy sangrientas. Y entonces la sangre, bueno, en ese momento uno pues espanta. Lo mismo pasa a lo mejor con el corte de uñas. Cuando cortamos un poquito de más la uña, sangra mucho. Entonces ahí, bueno, utilizamos ciertos métodos para poder detener este tipo de hemorragias. Pero es una excelente pregunta. Muchísimas gracias. Rodrigo Flores Monroy está viendo el programa. Muchísimas gracias por vernos y escucharnos en tu programa, Mi Mascota y Yo. Anaid Moreno nos dice, gracias, con muchísimo gusto, Anaid, las dudas que tengan, con confianza, por favor, vamos a platicarlas. Y bueno, vamos a seguir con las preguntas. Nos preguntaban también en este estudio que realizamos nosotros en Clínica Veterinaria Lorbet y nos decían, la esterilización desacelera el crecimiento de la población de perros y gatos. Efectivamente, sí desacelera esta población. Y también nos va a evitar ciertos problemas, como habíamos retomado anteriormente, de que salgan y sufran algún tipo de accidente o se pierdan, o también haya problemas donde se peleen y entonces ahí tengamos la necesidad de realizar un procedimiento de manejo de heridas dependiendo la causa, e inclusive cuando se llegan a pelear también puede generar un problema ortopédico. Quiere decir que a lo mejor una fractura, puede suceder alguna de estas circunstancias. Entonces lo ideal siempre es esterilizar a nuestras mascotas, sean hembras o sean machos, pero también nosotros tenemos que considerar muchas partes, muchos puntos, muchos factores, porque nosotros como propietarios tenemos la necesidad de saber qué es el procedimiento, cómo se hace, quién lo hace, por qué lo hace, y todo este tipo de puntos son importantes a considerar para que nosotros estemos muy seguros de la decisión que vamos a tomar. Entonces, bueno, si baja la incidencia. En el caso de los gatos, bueno, también baja mucho las peleas o que salgan de la casa y en la noche tengamos problemas de que se pelean y bueno, generan ruidos que mucha gente le generan mucho miedo. Este tipo de ruidos de peleas y sobre todo evitar el contagio de algunas enfermedades como lo es leucemia viral felina o lo que es sida felino. Entonces sí nos va a ayudar esta parte. Sí se sabe que es muy buena la vacuna de leucemia viral felina, más sin embargo para sida felino pues sí es importante considerar, ya que en estos momentos no existe una vacuna contra este tipo de enfermedad. Y no son las únicas enfermedades, hay bastantes enfermedades que inmunodeprimen el sistema inmunológico y bueno, puede generar reacciones de todo tipo, ¿no? En el caso de leucemia, normalmente se contagia por peleas, porque el virus ya viene en la saliva de algún gatito, ¿no? Que pudiera ser predisponente a la enfermedad. Entonces, bueno, luego nos preguntan, ¿quién debe de realizar la esterilización de mi mascota? Bueno, siempre lo recomendable es que la realice un médico veterinario que sepa realizar procedimientos quirúrgicos. Si bien es sabido que es una cirugía muy rápida, realmente nosotros cuando realizamos este tipo de procedimientos nos tardamos más en preparar el área que realmente en realizar el procedimiento quirúrgico. Pero esto no significa que no vaya a existir un riesgo. Todas las cirugías tienen un riesgo. Les voy a platicar una anécdota en cuanto a personal.
Nosotros en su casa de ustedes tenemos un perrito que es un schnauzer. Este perrito en el terremoto del 2017, en septiembre, nosotros vamos a hacer una labor, ayudar a todos los animales que se perdieron en ese momento o que salieron lesionados en ese terremoto. Nosotros nos encontramos varios perritos que se habían perdido. Entonces nosotros decidimos que entre los médicos que estábamos laborando en esa área, decidimos llevarnos cierta cantidad de perritos cada quien a su casa y por medio de las redes sociales poder subir las imágenes para que la gente que perdió a su mascota pudiera comunicarse con nosotros y bajo evidencia poder regresar a la mascota. En este caso nosotros encontramos un perrito, este perrito se llama Heisenberg. Heisenberg es un schnauzer. Lo encontramos y no apareció el propietario, lo cual decidimos que se quedara ya en casita, y él tenía un problema bastante considerable, ¿no? Ese problema era que, por ejemplo, mi hermano, que cuando sale a trabajar traía traje, lo agredía, lo atacaba, pero era una situación de atacarlo de verdad, de morderlo, feo, ¿no? Entonces optamos por esterilizarlo para bajar esa incidencia, esa agresividad. Pues miren, resulta que lo esterilizamos, el perrito continuó de la misma manera. Nosotros, platicando con un etólogo, nos decía que muy probablemente había sufrido un problema, alguien a lo mejor lo maltrataba con traje y el perro lo asociaba. El caso es que ahora lo que nosotros hicimos fue que se acercaran personas con traje y trataran de acariciarlo, y fue de esa manera que ha bajado esa parte. Pero también el esterilizarlo nos ayudó bastante. Es un perrito que se ha hecho muy hogareño, y lo mismo también sucede con los gatos. Si nosotros esterilizamos a nuestro gato, también tienden a hacerse muy, muy hogareños. Entonces, les digo, sí cambia el comportamiento, pero en algunas ocasiones no cambia, nos ayuda, pero sí tenemos que buscar la ayuda de un profesional para poder tratar ese tipo de problemas etológicos que ellos llegan a tener. Entonces, es una experiencia que quería comentarles. Y vamos a retomar el tema de lo que estábamos hablando, de quién es quien debe de realizar el procedimiento quirúrgico. Recuerden que tiene que ser un veterinario, un médico veterinario que sepa realizar procedimientos quirúrgicos, porque ahorita vamos a platicar de cómo se realiza el procedimiento y vamos a platicar de todos los riesgos que conlleva esta parte y de los cuidados que ustedes tienen que tener en casita para poder tomar esta decisión. Y considerarlos porque son puntos muy, muy importantes. Y normalmente lo que se hace en el caso de las hembras, al procedimiento se le llama óforosalpingoesterectomía. ¿Y en qué consiste este procedimiento? Nosotros entramos a la cavidad abdominal y retiramos los ovarios y retiramos también el útero. Entonces, literalmente retiramos todo el aparato reproductor de la hembra. Y en el caso de los machos, el procedimiento se llama orquiectomía. Y aquí lo que retiramos son ambos testículos. Hay personas que tienden a decir, vamos a realizar la vasectomía de nuestro perrito. Sí funciona, no va a ser un perrito que va a tener ya descendencia, pero se ha visto que los tumores llegan a salir, porque al igual que la hembra, son predisponentes a tumores. Tumores prostáticos, quistes prostáticos, o lo que mencionábamos hace rato que era la hernia perianal, ya que estos son procedimientos, en el caso de la hernia perianal, es por un estímulo hormonal. Entonces, es uno de los puntos, ¿no? Porque hay que considerar varias situaciones. En el caso de las hernias perianales, no hay en un estudio que te diga por qué sucede, pero sí está bien descrito que puede ser un estímulo hormonal. Entonces vamos a tener cuidado con esta parte. ¿Y dónde vamos a realizar este tipo de procedimientos?
Hay que nosotros como médicos veterinarios, los que nos dedicamos al área quirúrgica, tenemos un quirófano donde aquí tenemos todas las herramientas necesarias para poder realizar el procedimiento quirúrgico. Este tipo de procedimientos se realizan, como ya les había mencionado, tiene que realizarlo un médico veterinario que tenga conocimientos en cirugía de tejidos blandos. ¿Y dónde se realiza el procedimiento? El procedimiento se realiza en un quirófano. El quirófano debe de estar completamente estéril, al igual que todo lo que tenemos de material en esa parte del quirófano. También ellos entran monitorizados, esto quiere decir que se le conectan algunos aparatos donde nosotros estamos midiendo ciertos parámetros. Esos parámetros incluyen la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión sanguínea, y esto nos va a ayudar a que nosotros sepamos el comportamiento de nuestra mascota dentro del quirófano. Pero es muy bien cierto que nosotros todo este tipo de procedimientos tienen que ser programados, y al ser programados es muy probable que su médico veterinario, y siempre lo correcto es hacer estudios de laboratorio antes de hacer a cualquier procedimiento quirúrgico. Esos estudios de laboratorio normalmente tienden a ser una química sanguínea, un hemograma y un urianálisis. ¿Para qué nos sirven estos estudios de laboratorio? Estos estudios de laboratorio tienen la función de darnos a conocer cómo está funcionando el organismo de nuestra mascota. Nos mide cómo está funcionando el riñón, cómo está funcionando el hígado, y esto nos va a ayudar a que nosotros podamos proporcionar la anestesia correcta de acuerdo a las necesidades del paciente. Si bien debemos de conocer que no es lo mismo esterilizar o someter a un procedimiento quirúrgico a un paciente joven que a un paciente de edad avanzada, o que, por ejemplo, si tenga un problema de enfermedad renal o de enfermedad hepática, nosotros podamos diseñar un protocolo anestésico de acuerdo a esas necesidades. Normalmente los anestésicos se degradan a través del hígado o del riñón. Recuerden que estos son órganos que nos filtran ciertas toxinas o ciertas cosas que no requiere nuestro organismo. Entonces esto no es una receta de cocina. Esto nos va a ayudar a bajar el riesgo que corre nuestro paciente, pero como cualquier cirugía, todas las cirugías conllevan un riesgo, pero nosotros bajamos ese riesgo por medio de estos estudios de laboratorio. Ya una vez teniendo los estudios de laboratorio y que se diseña ese protocolo anestésico, se puede ya programar el día de la cirugía. El día de la cirugía normalmente se les pide que vayan en ayunas, ya sea de 8 o 12 horas, tanto de sólidos como de líquidos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando anestesiamos a nuestros pacientes, ellos tienden a perder el reflejo deglutorio. Entonces, si ellos comieron, puede que se presente un vómito y pueden broncoaspirar y puede suceder algo terrible. Entonces, esto es muy importante a considerar. Ya que nosotros tenemos los estudios de laboratorio y ya tenemos diseñado nuestro protocolo y la fecha de la cirugía, se procede a realizar la cirugía. La cirugía se realiza en el quirófano. Todo nuestro instrumental, el instrumental se le llama de tejidos blandos, porque vamos a trabajar con tejido blando, y vamos a hacer el procedimiento, y estos deben de estar esterilizados. Al estar esterilizados están libres de patógenos, al igual que nosotros como médicos veterinarios tenemos que pasar por un proceso antes de realizar la cirugía, como es el lavado de nuestras manos, como es la vestimenta, el uso de cubrebocas, de cofia. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar lo mayor posible que vaya a haber una infección. Y antes de eso nosotros realizamos un manejo antes de realizar el procedimiento quirúrgico. ¿Y en qué consiste ese manejo? En ese manejo lo que nosotros realizamos es a lo mejor darle una antibioterapia, o sea, quiere decir que administrarle algún antibiótico. Para esto, bueno, se les pregunta a los propietarios si es alérgico o han visto alguna alergia en algún antibiótico, pero normalmente se tiende a manejar antibióticos, se tiende a manejar
algunos protectores gástricos, porque recuerden que está en ayunas y puede presentar acidez en el estomaguito, y entonces tenemos que controlar esta parte aunado a su medicación, a su anestesia, porque esto se realiza, este procedimiento, en anestesia general. También tenemos que manejar un punto muy importante, el manejo del dolor. Hay que manejar el dolor porque obviamente es una cirugía que genera dolor, pero si nosotros hacemos un manejo adecuado del dolor, el paciente no va a tener dolor durante el procedimiento quirúrgico. Y bueno, otra de las preguntas que nos mencionan es si le va a doler la cirugía al paciente, tanto en el proceso quirúrgico como posquirúrgico, esto quiere decir después de la cirugía. Si nosotros hacemos un manejo adecuado del dolor, no va a sufrir dolor, ¿ok? Y bueno, vamos a ver unas preguntas. Nos pregunta Sara, no es cierto, Velázquez Sara. Hola, gracias Sara por escucharnos y vernos en tu programa. Y ella nos dice, hola, buenos días. Mi pregunta es, cuando se esteriliza a las perritas, ¿ya no sangran cuando entran en calor? No, ya no sangran porque ya no está ese estímulo hormonal. Recuerda que cuando nosotros realizamos el procedimiento quirúrgico, en el caso de las hembras se retiran los ovarios y el útero, y en el caso de los machos se retiran los testículos. Entonces ya no te entra en celo, ya no va a haber sangrados, y ya no vas a tener, por ende, que te esté buscando a lo mejor un perrito, o que tengas, no sé, muchos perritos fuera de tu casa, estimulados por la influencia hormonal a querer cruzarse con la perrita. Entonces no se preocupen, no entran en calor. Anaid Moreno nos pregunta, ¿es lo mismo castración que esterilización? Mira, Anaid, relativamente te puedo decir que es lo mismo, pero a mí me gusta más el término esterilización que castración, pero realmente va por el mismo camino. Va que va. Carlos Ignacio Miranda nos dice, Beth Lorenita, hola, muchas gracias por vernos y escucharnos. Nos dice, este es el primer programa que veo, pero Dios mediante estaré puntual cada sábado. Gracias por contestar mis dudas. ¿Ya abandonaron el tema de la visita de mascotas? Si no lo han abordado, lo propongo, y si ya lo vieron, ni hablar, me lo perdí. No te preocupes, el tema no se ha dado, y con muchísimo gusto podemos tomar el tema para que ustedes puedan resolver todas sus dudas al respecto. Y bueno, estábamos platicando sobre el dolor. No va a tener dolor siempre y cuando nosotros hagamos un manejo adecuado del dolor. Normalmente cuando nosotros terminamos el procedimiento quirúrgico, lo que realizamos es una revisión de 24 horas. En esas 24 horas vamos a ver cómo degrada la anestesia a nuestro paciente, y de ahí posteriormente vamos a estar vigilando, tomando en cuenta lo que son las frecuencias cardíacas, las frecuencias respiratorias, la temperatura, la presión sanguínea, entre otros parámetros. Nosotros vamos ahí a cuidarlo, se va a quedar con una terapia de fluidos. Esto quiere decir que vamos a ponerle un suero desde el inicio de la cirugía. ¿Por qué se pone los sueros o este tipo de soluciones? Se utilizan para que esté hidratado nuestro paciente, para que también pueda degradar mejor la anestesia y podamos pasar nuestra medicación por medio de ese suerito. Y esto nos va a facilitar muchísimo la situación. Hay fórmulas y todo que nosotros consideramos de acuerdo a los requerimientos del paciente. Ya una vez realizado el procedimiento quirúrgico y que ya pasaron esas 24 horas que nosotros estuvimos cuidando al paciente, el paciente debe de estar despierto, debe de estar levantado, debe de estar libre de dolor, debe de estar tranquilo, y entonces aquí lo que realizamos es ofrecerle alimento. Normalmente despiertan y ellos tienen mucha hambre, precisamente por el tiempo que ya ha transcurrido sin alimento, y llegan a tomar agua, y nosotros lo que hacemos es verificar que ellos coman, que ellos tomen agua, que ellos orinen y defequen de la manera correcta. Si esto sucede, nos está hablando de que el procedimiento va muy bien. Entonces realmente es aquí cuando ya ustedes como propietarios se pueden llevar a su mascota.
se la van a llevar con ciertas indicaciones que tenemos que considerar para cuidar en casa. Y bueno, dentro de los cuidados de casa, ¿qué vamos a hacer? Nosotros como médicos veterinarios les vamos a otorgar una receta y les vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer en esos cuidados. Se los damos por escrito y se los damos hablando para resolver las dudas. Nosotros como médicos veterinarios tenemos la obligación de estar al pendiente de nuestro paciente y ustedes nos pueden reportar cualquier anomalía que ustedes vean. Muchas veces mucha gente no decide preguntar porque piensa a lo mejor que su pregunta no va bien enfocada o piensa que es normal. Yo aquí siempre les sugiero, sí hay que preguntar, hay que estar al pendiente del paciente, de nuestra mascota. ¿Por qué? Porque muchas veces esa pregunta nos lleva a poder dar o instaurar otro tratamiento. Entonces vamos a estar al pendiente de esta parte. ¿Y cuáles son los cuidados que ustedes tienen que realizar en casa? Bueno, entre ellos, nosotros les vamos a mandar normalmente antibióticos si es que lo llegara a requerir el paciente. También hay que ser muy puntuales con la frecuencia en el que se les indica dar el antibiótico y dar el antibiótico que se les manda. ¿Por qué? Porque hay gente que tiende a tomar otros medicamentos o a tomar la decisión de darle medicamentos de uso humano y entonces ahí nos modifica el tratamiento. Entonces aquí, bueno, vamos a mandar antibióticos si es que lo requiere el paciente. Vamos a mandar protectores gástricos porque el antibiótico y lo que es el analgésico y desinflamatorio tienden a llegar a ser muy ácidos y pueden generar vómitos y normalmente es un vómito muy espumoso e inclusive muy amarillo, que es como un amarillo fosforescente y nos está hablando que es ácido clorhídrico. Entonces imagínense cuando vomita, todo ese ácido clorhídrico viene del estómago, pasa por todo lo que es la boquita, el esófago, y nos puede generar algún problema de acidez. Entonces vamos a manejar protectores gástricos y en el manejo del dolor y la inflamación es muy importante porque nuestro paciente no debe de tener dolor en ningún momento de los procedimientos quirúrgicos. Antes se hablaba de que si no le manejamos bien el dolor y le dejamos un poco de dolor, el paciente va a estar tranquilo, no se va a mover. Esto es totalmente falso. Nosotros tenemos que manejar el dolor como seres humanos o como seres vivos, no debemos de tener dolor. Entonces es importante este manejo del dolor. Normalmente este manejo del dolor se hace cada 24 horas y muy probablemente unos 2 o 3 días en lo que todo vuelve a la normalidad. Dentro de eso tenemos también que cuidar que nuestra mascota no se lama la herida quirúrgica. ¿Por qué? Porque recuerden que tanto la boca de nosotros como de los perritos tiene muchas bacterias. Antes existía el mito de que ellos se lamían la herida para generar, curarse la herida. Esto es totalmente falso. Esto puede generarnos un problema grave, nos puede generar una infección bastante severa. Entonces vamos a tener que hacer uso a lo mejor de collares isabelinos, que son este tipo de collares que se utilizan, que son como lámparas, que evitan que el paciente se lama la herida o que incluso se pueda quitar los puntos. Sin embargo, el collar isabelino en algunos pacientes funciona. Yo en lo personal he visto que se deprimen mucho con el uso de este tipo de collares o incluso dejan de comer. Pero hay perritos que se adaptan muy bien al collar isabelino y también puedes hacer un manejo perfecto. Pero va a haber pacientes que a lo mejor podemos utilizar otro tipo de técnicas. En el mercado ya existen unas donas que son hechas de tela que se pueden poner en la parte del cuello y lo único que permiten es que el paciente no pueda mover la cabeza. Sí la mueven, pero no pueda alcanzar la herida. Entonces funcionan muy bien. Esta es la desventaja que tiene, es que llegan a ser caras. Entonces, otra opción que hemos tenido nosotros aquí en Clínica Veterinaria Lorbet, nuestros clientes han sido muy ingeniosos, la verdad, un aplauso para ellos. Ellos han utilizado calcetas de estas muy, muy largas que llegan hasta la rodilla,
las rellenan del relleno de los peluches, las llegan a coser y se las ponen y funcionan también bastante bien y proporcionan bastante comodidad al paciente. Entonces van muy muy bien, van avanzando muy muy bien la herida. Nos dice, hola, si esterilizo a mi perro ya no se va a la calle. Hola Ana Venegas. Bueno, hay muchas razones por las que se vaya a la calle. Una de ellas es que a lo mejor haya una perrita en celo y el estímulo hormonal, los olores que proporciona este estímulo, lo haga que se salga corriendo, que incluso se pierda o le pase algo fuera, ¿no? Pero realmente si tú lo esterilizas, realmente este problema se termina y ya no va a salir a la calle, salvo que tú lo saques de paseo, lo vayas acostumbrando. Puede haber otras razones de por qué salga, pero bueno, ahí también tendríamos que contactarnos con un etólogo para ver qué es lo que está sucediendo y cuáles son sus recomendaciones para mejorar el comportamiento de este cachorro. Entonces, pues sí, son puntos bastante importantes. También, bueno, vamos a hablar de los cuidados, de este tipo de cuidados. Hay un punto que es muy importante, la limpieza de las heridas. Es muy importante que nosotros, limpiemos la herida. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, al realizar un procedimiento quirúrgico, cerramos en capas. ¿Qué pasa? Que vamos cerrando la parte muscular, vamos cerrando la parte de la grasita, se pone una sutura subcuticular que es en piel y posteriormente terminamos con una sutura que son los puntos más externos. Normalmente las suturas que se utilizan cuando realizamos el procedimiento internas, perdón, me faltó un poco de agua. Las suturas que nosotros utilizamos internas llegan a ser suturas absorbibles. Tienen que ser estas de calidad para que no generen una reacción, pero aún así, utilizando suturas de calidad, hay pacientes que generan una reacción. ¿Por qué generan esta reacción? Porque probablemente no esté adecuado su cuerpo. ¿Qué es lo que sucede? Que el cuerpo lo detecta como un objeto extraño. Entonces nuestro organismo tiene la función de buscar esa forma de deshacer esa parte que él está considerando extraña. Pero hay tratamientos donde podemos utilizar estos tratamientos para mejorar al paciente. Hay algunas ocasiones donde hemos tenido que volver a entrar al procedimiento quirúrgico para retirar esa sutura y poner otro tipo de material. Lamentablemente no existen estudios que nos digan a qué son alérgicos los pacientes. También puede generar una alergia a algún medicamento y lamentablemente no hay estudios para realizar este tipo de situaciones, tanto en humanos como en veterinaria. Pero bueno, casi no sucede, pero sí llega a suceder y tenemos que tener conocimiento de esto para poder tomar la decisión. La mejor decisión es esterilizar. En el caso de las hembras también vamos a prevenir un problema que se llama piómetra. Este problema es hormonal. Normalmente perritas de 6 años en adelante se hacen predisponentes a esto y esto es generar pus dentro del útero, lo cual genera que tengamos que entrar a un procedimiento quirúrgico de emergencia y entonces ya no es lo mismo esterilizar a una paciente con piómetra a un paciente que no lo tiene. Esto no tiene nada que ver si hubo monta o no hubo monta. También lo que se ha observado es que hay pacientes que son de edad muy temprana y llegan a presentar este padecimiento. Entonces también hay que evitar ese problema con piómetra porque pues también tiende a poner en riesgo la salud de nuestra mascota. Aunado de que también muchas veces en este padecimiento resultan dañados los riñones. ¿Por qué? Porque está habiendo un acúmulo de pus y el riñón intenta filtrar, intenta sacar todo eso. Entonces vamos a tener cuidado. El diagnóstico de esto normalmente se hace con ultrasonido o con algunas imágenes, ya sea con un estudio radiológico, donde a lo mejor podemos ver el útero ocupado
por este líquido. Entonces vamos a tener cuidado con esta parte. Otro de los puntos que tenemos que cuidar es la limpieza de esa cirugía, de esa incisión quirúrgica. Como les comentaba, quedan puntos externos muchas veces. Aquí vamos a evaluar si el paciente es muy inquieto y todo esto se pueden poner algunas veces suturas absorbibles. Yo normalmente no las utilizo, pero podemos utilizar nylon, pero es un nylon de grado quirúrgico. En algunas ocasiones yo he visto y he escuchado que utilizan el nylon normal. Este nylon no es la mejor opción. Así hay diferencias entre un nylon quirúrgico a un nylon normal. Entonces vamos a tener cuidado con esta parte. También vamos a tener cuidado donde la esterilizamos. ¿Por qué? Porque también es bien sabido, o han llegado casos donde hemos tenido que entrar de urgencia al quirófano, porque muchas veces lo que hacen, me imagino yo que no son médicos, utilizan los cinchos. Son estos cinchos de plástico con el que a lo mejor utilizamos para sujetar alguna bolsa o alguna lona, algo. Y este tipo de cinchos se quedan internos y estos puedan generar complicaciones muy graves en el paciente, aunado de que puede generar adherencias que pueden complicarse a largo plazo con el paciente. Entonces vamos a tener cuidado con esta parte. Recuerden que nosotros al tomar esta decisión tenemos la responsabilidad también de saber qué es lo que nuestro médico veterinario va a realizarle a nuestro paciente, a nuestra mascota. Entonces vamos a tener cuidado con esa parte. Y bueno, para terminar, lo de las limpiezas. Las limpiezas normalmente se tiende a hacer la limpieza quirúrgica con agua. Yo recomiendo agua de garrafón, que esté a temperatura un poco tibia, tampoco no caliente, porque podemos quemar al paciente, podemos generarle cierta incomodidad, y podemos utilizar jabón líquido antibacterial del que tengamos en casa. Podemos hacer una limpieza. Yo siempre les recomiendo realizar las limpiezas con gasa. ¿Qué es lo que sucede con el algodón? El algodón, cuando tú estás haciendo la limpieza, el pelito del algodón se queda entre los puntos, y entonces esto nos puede generar también una reacción, nos puede generar una infección. Entonces lo ideal es utilizar una gasa. A lo mejor podemos humedecerla con el jabón, a lo mejor la tallamos un poquito para generar esa espuma y vamos a hacer la limpieza. La limpieza es delicada, no es necesario tallar ni generarle alguna reacción por estarlo tallando, simplemente es muy suave. ¿Qué buscamos con la limpieza? Que no se vaya a infectar y que esa área quede limpia. Nosotros vamos a retirar todo lo que es a lo mejor un poco de sangrado que salga de la piel, porque como les comentaba, la piel tiene muchos vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos llegan a romperse, y entonces podemos tener ahí un poco de sangre, y hay que retirar esta parte, porque recuerden que la sangre es el mejor medio de cultivo para las bacterias. Entonces es importante la limpieza. Si nosotros seguimos las indicaciones de nuestro médico, que es darle los medicamentos oportunamente, las limpiezas, el uso del collar isabelino, podemos garantizar que no va a haber ningún problema posterior. También ustedes aquí pueden utilizar algunas sustancias que ya están en el mercado de uso veterinario para las limpiezas. Después de la limpieza con agua y con jabón podemos utilizar algunos productos que son sustancias antisépticas que nos ayudan a mantener la limpieza. La limpieza se puede realizar una vez al día o 2 veces al día, ¿ok? Y bueno, después de la limpieza y de toda esta parte viene la cita para el retiro de puntos. En el retiro de puntos varía los días, puede ser de 10 días dependiendo de la edad del paciente, o pueden ser 15 días para poder retirar esos puntos. Entonces nada más es cuestión de coordinar con nuestro médico veterinario la cita para el retiro de puntos. Nosotros como médicos veterinarios tenemos la obligación de ir retirando punto por punto para asegurarnos que esté bien cicatrizado. Si nosotros retiramos un punto y sigue abierto, tenemos que dejar un tiempo mayor la sutura. Y ya cuando se retiran las suturas ya puede estar normal nuestra mascota.
Es importante que nosotros, si vemos alguna anomalía, es importante inmediatamente avisarle a nuestro médico veterinario. Aunado a esto, que va a tener algunas citas para las revisiones y para las dudas que ustedes tengan, pero esto no significa que no estemos al pendiente de la situación. Todos los procedimientos quirúrgicos llevan una atención especializada, dependiendo de lo que realmente pues se tiene que hacer. Entonces tenemos que estar muy muy al pendiente de esta situación. Y bueno, nos dice Catalina Solorio: hola Katy, muchas gracias por escucharnos, gracias por tu saludo. Claudia Araceli: muchas gracias por vernos y escucharnos en tu programa Mi Mascota y Yo, por GB Radio, no se lo pierdan. Y Ana Rendero nos manda saludos, muchas gracias Anita. Velázquez Sara nos dice: ok, muchas gracias, excelente día. Que tengan un excelente día, que sea un día maravilloso para ustedes. Y bueno, nada más quisiera comentarles un punto más. Aquí este tipo de procedimientos quirúrgicos, el procedimiento como tal llega a ser 20-30 minutos, el procedimiento quirúrgico. Ya la preparación de nuestro quirófano, preparar el protocolo anestésico, las revisiones, la parte posterior a la cirugía, llega a alargarse un poco más, pero eso no significa que nosotros no estemos al pendiente de nuestro paciente. Normalmente lo que se hace es avisarles a ustedes cuando ya va a empezar el procedimiento quirúrgico, y una vez terminado el procedimiento quirúrgico, para que ustedes puedan visitar a su mascota, que él no se sienta abandonado, que se sienta contento de escucharlos en el momento. Y bueno, realmente esos son los puntos a considerar. Muchas gracias por vernos y escucharnos en su programa Mi Mascota y Yo, y que tengan un excelente sábado. Buenos días. Hasta luego. GB Radio y Radio Tepozotlán trajo para ti Mi Mascota y Yo. El amor por mi mascota es lo más noble.